Y el precio del dólar ha experimentado diversas fluctuaciones en las últimas semanas, marcando una tendencia al alza. Esta semana la divisa norteamericana llegó a estar por sobre los 970 pesos, arriesgando nuevamente a que pase la barrera de los 1.000 pesos. Bueno, vamos a profundizar justamente sobre estas proyecciones en el valor del dólar con el subgerente de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día, Natalie, muchas gracias por la invitación. Ricardo, bueno, lo planteábamos en la presentación, ¿podría llegar el dólar a la barrera o a superar incluso los 1.000 pesos chilenos? La verdad es que los fundamentos que tenemos actualmente se podría generar un impulso que lo lleve sobre 1.000 pesos. Tenemos muchos fundamentos externos e internos que están apuntando a una apreciación del dólar y también generando un impacto en los principales fundamentos precisamente del tipo de cambio que podrían generar precisamente que supere esta zona tan psicológica y tan importante para lo que es el dólar en nuestro país. Ahora, hemos visto que ya lleva 7 semanas de alza consecutiva el dólar, pero a principios de año había estado bajando, incluso había estado cerca de los 830 y de repente vimos una alza muy rápida que ahora lo tienen sobre 970. ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede entender en tan poco tiempo una diferencia tan grande de este valor? Exactamente. Mira, Natalie, lo que es a nivel general, la situación de una divisa de algún país suele estar muy medida por lo que pasa con su economía. Hoy en día, los grandes protagonistas son los bancos centrales. Lo que estamos viendo es que en Chile hemos bajado la tasa de interés de forma muy agresiva. De hecho, en la última reunión del Banco Central de Chile, se decidió bajar la tasa de interés a 7,25%, bajándola en 100 puntos base, donde incluso se conversó la posibilidad de bajarla en 150 puntos base. Eso generó un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se ha mantenido la tasa de interés en los niveles actuales, que actualmente se encuentra en el rango 5,25 a 5,5%. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, en palabras bien sencillas, se genera lo que es el carry trade, que para explicarlo de mejor manera es como, por ejemplo, si nosotros tenemos dos bancos comerciales, donde un banco tiene una tasa de interés al 2% y otro banco al 10%, nosotros vamos a preferir pedir dinero al 2% y colocar el dinero al 10% para que genere intereses. Ese mismo efecto se genera entre lo que son las tasas de interés de bancos centrales en el mundo. Por lo tanto, si Chile está bajando fuertemente la tasa de interés, no hay tanto interés para traer el dinero a Chile, para traer las divisas internacionales a Chile, y de hecho empiezan a salir flujos a países que mantengan una tasa de interés más elevada. Ese es el gran impacto que se ha generado, porque al salir divisas de nuestro país, se genera que hay menos dólares circulando, y esa escasez de la divisa norteamericana ha generado esta fuerte apreciación que perfectamente podría superar esos 1.000 pesos si mantenemos, por supuesto, los fundamentos actuales. Ahora, ¿cómo se explica esto en simple para todos nosotros al momento de ir a comprar cosas? Se baja la tasa de interés del Banco Central, lo que supuestamente también es una medida para fomentar el consumo, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo al lado. Pero por otra parte, esto tiene un efecto que tú explicabas, que sube el dólar. Por ende, pueden subir los costos también de muchas cosas que se compran, se transan en dólares. ¿Cuál es la suma y resta para el ciudadano común y como nosotros, que al final vamos a ver que suben los precios de los productos, por ejemplo, o se puede mantener igual? Si mantenemos un tipo de cambios en niveles actuales o incluso superiores durante mayor tiempo, vamos a tener un efecto inflacionario, lamentablemente, porque Chile es un país que importa muchos bienes de consumo diario y masivo, y eso implica que al llegar con un tipo de cambio mucho más en niveles cercanos a 1.000 pesos, implica que el importador, para mantener sus márgenes de utilidad, de ganancia, debería subir el precio final del producto, si no, no es un buen negocio para él. Y eso genera claramente un impacto alcista para la inflación en el país, sumado a que también el dólar tiene un impacto muy fuerte en el petróleo. Por lo tanto, en los combustibles tienden a llegar con un precio más elevado, que también genera que suban los precios de las cadenas de suministro en nuestro país. Ese es un gran problema porque genera un efecto inflacionario. Ahora, lo que está haciendo el Banco Central de Chile, bajando la tasa de interés de forma agresiva, esto está impactando las tasas de corto plazo, hasta 2 años. ¿Qué implica eso? Que todo lo que sean, por ejemplo, los préstamos o créditos de consumo de corto plazo deberían tender a hablar
un escenario mucho más favorable para todos nosotros, en que cada vez cueste menos en términos monetarios ir a pedir un crédito. Y eso incentiva a la economía en el corto plazo, pero lamentablemente se genera este efecto inflacionario por los productos importados. Ahora, hay algo muy bueno que ha hecho el Banco Central de Chile y es que ha generado una recuperación de sus reservas internacionales muy fuerte en los últimos meses, después de un gasto gigantesco posterior a la pandemia de COVID-19. Y esta recuperación de las divisas internacionales como reservas generan que en el día de mañana perfectamente podrían salir a intervenir el tipo de cambio. Si fuera los 1.000 pesos, por ejemplo, podría generar una intervención cambiaria que haga una estabilidad para lo que es el dólar en Chile y que eso trate de limitar un poco ese eventual efecto inflacionario. Y ahora, ¿cómo también regula con el cobre? Siempre hemos escuchado que el valor del cobre también hace subir o bajar el dólar. En este caso, se había visto un alza en el valor del cobre en los últimos días. ¿Puede afectar o no? ¿Se podría quizás por ahí ver una mejora o una baja en el valor de la divisa norteamericana? Efectivamente, el cobre es históricamente el principal driver, el principal fundamento para el dólar en Chile. Más del 50% de nuestras exportaciones están ligadas al cobre, lo que es una cifra altísima. Somos muy cobre dependientes, por lo tanto, el ingreso de dólares al país depende mucho de lo que pasa con el metal rojo. En el último tiempo hemos tenido una fluctuación más o menos errática, pero con una tendencia a la baja en la cotización del cobre, porque China está mal, y China es quien más demanda cobre en el mundo. Mientras China se mantenga mostrando datos débiles de economía, mostrando cifras de actividad económica, de producción industrial y de ventas minoristas, de inflación, que están por debajo de las proyecciones, nos está dando cuenta precisamente que la economía china está con un escenario bastante débil y se debería mantener por las proyecciones por lo menos durante este y el próximo año. Por lo tanto, mientras China se mantenga débil, el cobre no tendría un gran fundamento para subir. Y a medida que siga bajando el precio del cobre, eso genera menor ingreso de dólares a nuestro país, por lo tanto se genera el mismo efecto de que hay menos dólares circulando y que nuevamente apoya a la apreciación del billete verde en Chile. Algo que también ha acompañado los fundamentos de los bancos centrales en el último tiempo ha sido precisamente esta caída del precio del cobre en las últimas semanas. Ahora, ¿cómo puede esto, tú lo mencionabas un poquito, pero si podemos profundizar, ¿cómo influiría esto en la proyección sobre la inflación? ¿Podríamos, como nos sorprendimos en algún momento con otros índices económicos, sorprendernos ahora y quizás tener una inflación mayor a la proyectada? Se podría generar sin problema y que venga esa inflación por el lado de los importadores, por el lado de los combustibles y por el lado del transporte principalmente, considerando de que un dólar más elevado genera ese impacto en lo que es precisamente petróleo y otros productos que lleguen desde el exterior. Por lo tanto, no sería nada extraño que veamos algún impulso inflacionario. Ahora, siempre hay que destacar que el Banco Central de Chile es pionero en lo que fue la alza de tasas cuando empezamos a tener complicaciones inflacionarias y fue de los primeros en después bajar la tasa de interés. Bajo ese punto de vista, Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, y por supuesto todos los consejeros, han hecho una gran labor de tratar de estabilizar la inflación pensando siempre en 2 años. Ese es el plazo que estima el Banco Central de Chile. Y lo que han hecho precisamente es un buen trabajo. Hoy en día ya tenemos una inflación bajo el 4%, que es la parte alta del rango meta que tiene la entidad monetaria. Por lo tanto, si bien podríamos tener algunos impulsos momentáneos, en términos más estructurales, se ve que la inflación está tendiendo fuertemente a estar estabilizada y precisamente en los próximos meses ya se está dando que alcancemos ese 3% que es el objetivo que tiene precisamente el Banco Central. Ahora, ¿tú qué si es que llegamos a la barrera de los 1.000 pesos, igual podría o el Banco Central quizás tomar algunas decisiones para tratar de frenar esto? ¿Qué decisiones podrían ser o qué se podría hacer para evitar que siga aumentando eventualmente la divisa norteamericana? Efectivamente, los 1.000 pesos es un nivel psicológico y obviamente sobre 1.000 pesos en el tipo de cambio el sector importador va a generar una eventual presión a las autoridades y que es obviamente más que entendible porque hay que considerar que se eleve el costo solamente por tipo de cambio cercano a un 30% en cuestión de meses. Es obviamente que es un impacto muy fuerte para los importadores. Pero más que fijarse en el tipo de cambio nominal, que serían esos 1.000 pesos, lo que el Banco Central es fijarse mucho en el tipo de cambio real. Y bueno, en Capitalia hemos estado haciendo un estudio
donde tenemos la variación que tiene el tipo de cambio real y el tipo de cambio multilateral, cuando se compara el dólar, perdón, el peso frente a distintas monedas del mundo, las grandes monedas del mundo. Y la última intervención en tipo de cambio multilateral fue en los 140 puntos aproximadamente. Y hoy en día estamos ligeramente sobre los 120 puntos. ¿Eso qué nos indica? Que de momento podría subir un 15% más y recién ver alguna eventual intervención. Los 1.000 pesos van a ser clave porque es un nivel psicológico completamente. Sobre los 1.000 pesos va a haber preocupación y va a haber, por supuesto, presión al Banco Central, pero una intervención más tangible podría darse con un 15% adicional en impulso del dólar, pensando precisamente en los próximos meses y especialmente siempre considerando que se mantengan y se incrementen los factores actuales que están generando esta fuerte apreciación de la moneda norteamericana. Ahora, tú comentabas también estas decisiones del Banco Central que fueron bien audaces a nivel internacional de subir la tasa de interés, que también tuvo un efecto un poco de frenar lo que tú decías, también los créditos de consumo, un poco todo lo que tiene que ver con pedir dinero al banco y pagarlo en 2, 3, 4, incluso más años. Ahora se bajó esa tasa, tú lo comentabas, y eso también tiene relación con este aumento en el valor del dólar. ¿Existe la posibilidad de que el Banco Central vuelva a subir las tasas ante un escenario de un dólar que quizás se vuelva más complejo? ¿Esto por qué lo consulto? Porque muchas personas quizás están pensando, se viene marzo, se viene el nuevo año escolar, las patentes, quizás en pedir un crédito de consumo y podrían quizás tomar la decisión ahora o si se demoran más, verse ante la situación de que eventualmente se puedan subir las tasas de interés por parte del Banco Central? Es una muy buena pregunta, Natalie. Y la verdad es que ver alzas en la tasa de interés hoy en día es prácticamente descartado. Tenemos una inflación que está llegando a niveles muy razonables. Aún falta camino para alcanzar la meta del 3%, pero estamos extremadamente bien encaminados. Ha hecho muy buen trabajo el Banco Central. Y la verdad es que ver un incremento en la tasa de interés se debería generar con un escenario muy contrario al actual. Por ejemplo, que tengamos una situación en que la economía esté bastante más sólida, en que la inflación, por ejemplo, tenga o muestre una caída mucho más abrupta y baja un 2%, por ejemplo. Pero la verdad es que es un escenario que hoy en día no está contemplado en la entidad monetaria, no está contemplado por todos nosotros los economistas. Y de momento se descarta bastante esa alternativa. El único problema, más que el único, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que están bajando las tasas de corto plazo, pero las tasas de largo plazo, que son, por ejemplo, para la compra de una vivienda, siguen estando muy elevadas y casi que rompiendo máximos todas las semanas, debido a que están mucho más alineadas a la economía chilena, a las perspectivas económicas, que son muy débiles hoy en día en nuestro país. Por lo tanto, en el corto plazo es un escenario muy favorable para el bolsillo de que deberían estar bajando las tasas de interés, lo que claramente genera un alivio pensando en marzo, por supuesto todos los gastos que se vienen. Una baja en la inflación también debería generar que la UEF incluso en algunos meses pueda tener caídas en su cotización, en su precio, lo que también apoya mucho a colegiaturas, matrículas, dividendos, etcétera. Pero pensando en una adquisición de una vivienda, las condiciones siguen siendo bastante restrictivas y probablemente eso se va a demorar algunos meses adicionales en que ya se empieza a normalizar. Corto plazo bastante bien, pensando en las próximas semanas. El largo plazo aún falta para tener esas mejores condiciones económicas. Claro, y con todas las consecuencias que hemos visto con la dificultad de vender viviendas, con este déficit en la venta del tema inmobiliario. Ahora, el tema del dólar, volviendo a eso, ¿qué va a pasar también con lo que tú comentabas de las bencinas? ¿Podrían también tener cierto aumento ahora de cara a marzo? Efectivamente, el dólar tiene las bencinas tienen dos grandes fundamentos. El precio de los combustibles internacional, ¿no?, del petróleo, lisa y llanamente, versus también lo que es la cotización del dólar en otro país. Con un dólar que se ha disparado y que está muy cerca de los 1.000 pesos, por supuesto que va a tener impacto alcista por ese ítem para lo que son los combustibles. Pero una buena noticia, pensando en que este incremento no sea tan elevado o incluso se genere algo más neutral, es que el precio del petróleo a nivel internacional en las últimas semanas ha tendido más a la baja que al alza. Estamos con mucha oferta de petróleo en el mundo y se estima que este 2024 se va a mantener ese exceso de oferta, por lo tanto eso debería generar que el precio del petróleo tienda más a bajar de precio, lo que claramente es una muy buena noticia pensando en todos los costos de transporte.
hay que ver cuál de los dos impactos es más fuerte. Va a haber lucha de fuerzas bastante interesante, pero por el último repunte del dólar no me extrañaría que veamos algún eventual incremento en los combustibles para ya después empezar a normalizar su cotización, pensando precisamente en lo que está pasando en el mercado del petróleo a nivel mundial. Eso con los combustibles. ¿Y qué otros artículos quizás de consumo podrían verse afectados en su precio por este aumento o esta tendencia al alza que hemos visto en el dólar? Lamentablemente son muchos los ítems que se ven con afectos a este impulso. Por ejemplo, lo que son carnes que vengan del exterior. Todo lo que venga de afuera, básicamente, todo lo que sea importado va a tener un impacto. Viendo, por ejemplo, en un supermercado, las carnes que vengan de afuera, de Argentina, de Brasil, etcétera, van a llegar con un precio más elevado. Ojo, solo por un efecto diario, pero por supuesto los importadores, para mantener sus márgenes de utilidad, tienen también que ir subiendo los precios, porque si no, no es un negocio para ellos. Bajo ese punto de vista deberíamos ver impacto en, por ejemplo, todo lo que es tecnología que llega desde el exterior, artículos que se utilizan en el día a día, alimentos que también llegan antiguos y otros tipos de alimentos que también llegan desde afuera, y por supuesto lo que hablábamos anteriormente, el combustible también debería tender a mostrar algunos impulsos pensando en las próximas semanas y meses, que esperemos que veamos alguna eventual intervención, en caso que siga subiendo el dólar, alguna intervención cambiaria para tratar de mitigar este efecto inflacionario que podría estar golpeando en los próximos meses a Chile, si se mantiene esta tendencia, por supuesto, del dólar en nuestro país. En caso de alguna intervención, en algún momento, me acuerdo hace un año o un par de años, se hizo esto de comprar grandes cantidades de dólares o de vender grandes cantidades de bonos también en el extranjero. ¿Cuál podría ser esa medida que se podría tomar en caso de que siga aumentando y que se decida intervenir? El Banco Central probablemente va a intervenir con una venta de dólares. Lo que hizo fue, hizo una venta de dólares, por ejemplo, posterior al estallido social. Posteriormente hizo una nueva venta de dólares cuando llegó el dólar a los 1.060 pesos, que fue su máximo histórico, a mediados del 2022. Y perfectamente podría darse este escenario ya superando los 1.000 pesos, pero siempre pensando más en el tipo de cambio real. Pero sobre los 1.000 pesos también podría generarse esta venta de dólares. Es una intervención bastante directa y hoy en día está en muy buen pie el Banco Central, porque en las últimas medidas cambiarias fue de recuperar esas reservas internacionales. Por lo tanto, hoy por hoy tendría la facultad y tiene el capital en dólares para salir a vender dólares al mercado, generar que se inunde de dólares lo que es el mercado local, y eso obviamente generaría que se deprecie, considerando un exceso de oferta de la moneda norteamericana. Debería ir por ese lado una eventual intervención, pero de momento creo que no la van a hacer. Ya sobre los 1.000 pesos deberían preocuparse mucho más, y sobre todo por esa presión de los importadores, que siempre ha sido bastante fuerte cuando vemos alzas importantes en el billete verde. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener este resguardo de esta barrera, como tú decías, barrera psicológica de los 1.000 pesos? Porque, claro, el 2022 llegó a 1.060, pero si uno empieza a revisar el dólar hace una década atrás, estaba en torno a los 500 pesos. Hemos visto que con los años va aumentando. ¿Cuán sostenible es tratar de mantener esta barrera de los 1.000 pesos en el tiempo? Es muy buena pregunta, Natalie. A nivel general, tratar de mantener una moneda estable se puede hacer cuando existe detrás una economía estable. En este caso, Estados Unidos es de las economías más estables del mundo y tiene un poderío gigantesco. Es el país que tiene el mayor Producto Interno Bruto a nivel global. Pero Chile ha mostrado inestabilidad desde fin del 2019 hasta fecha. La situación económica, la situación de seguridad, la situación de todo lo que es inestabilidad e incertidumbre con el país se ha incrementado fuertemente, y eso genera que haya menos inversión en ocasiones puntuales. Hoy por hoy, por fortuna, se ha estado recuperando fuertemente esa inversión. Por lo tanto, para ver un tipo de cambio que esté más cercano a los 800 pesos, por ejemplo, deberíamos empezar a ver mayor seguridad con respecto a la economía chilena, lo que perfectamente se podría comenzar a dar ya pensando en los próximos meses, tomando en cuenta que Chile ya también tiene una base comparativa muy mala. El año pasado fue bastante bajo, este año también espera que sea bajo en crecimiento, pero ya empezar a ver una recuperación desde el 2025. Eso debería mantenerlo de manera más estable. Y algo muy importante es que el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, tiene la tasa de interés en un nivel máximo de muchas décadas para lo que es Estados Unidos.
están en el rango del 5,25, 5,5%. Y también se estima que a mediados de año debería comenzar la baja de tasas en Estados Unidos. Y eso va a aliviar bastante la presión del dólar en el mundo. Por lo tanto, ya pensando en la segunda mitad del año, no me extrañaría ver un dólar más cercano a los 850, 830 o incluso 800 pesos, más pensando que son 1.000 pesos. Primero, por una eventual intervención del Banco Central. Segundo, por las condiciones que deberían empezar a cambiar en Estados Unidos con las tasas de interés. Y en tercer lugar, porque también China ha estado bastante lento en términos económicos, pero se espera que comience a recuperarse y con ello también se recuperaría el precio del cobre, que apoyaría también un debilitamiento para el dólar en nuestro país. Eso te iba a preguntar, ¿qué decisión iba a tomar Estados Unidos respecto a su tasa? Tú ya nos comentabas más o menos a mediados de año, podría haber una baja y eso va a hacer que baje el dólar en todo el mundo. ¿Cómo se tendría entonces que operar pensando ya entonces a largo plazo? Personas que quieran invertir, que quieran quizás pedir un crédito o hacer alguna compra que implique justamente comprar en dólares. ¿Esperar hasta que avance un poquito más el año? Efectivamente, si es que tienen que hacer un gasto en el muy corto plazo, pensando que tengan un viaje de aquí a 2 semanas, un mes, lo mejor es comprar lo más antes posible dólares, ¿ya? Pensando que se gasta hacer en el corto plazo. Pero si es pensando en la segunda mitad del año, fines del 2021, ya ahí deberíamos ver un dólar más bajo por estas condiciones. Ojo, estas situaciones económicas pueden cambiar en cualquier momento, pero las perspectivas, todas las proyecciones apuntan a que una tasa de la Reserva Federal ya debería ser y materializarse mucho más fuerte en la segunda mitad del año y eso debería apoyar caídas del dólar. Por lo tanto, quienes estén especulando al alza con el dólar, siempre pensar que esto debería ser en el corto plazo, ya pensando en un año o un poco menos de un año, más que estar posicionándose al alza con el billete verde, yo estaría posicionándome más a la baja considerando estos factores mencionados anteriormente, Natalia. Bien, todas las revisiones en cuanto a la proyección que hay para el dólar en nuestro país y en el mundo. Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Natalia. Que tengan muy lindo domingo. Buenos días. Bien, y continuamos con las informaciones nacionales. El ex seremi de